Hola chicos y chicas, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la geografía humana. La clase pasada pudimos hacer una reflexión, un análisis, profundización sobre la importancia de la demografía en el estudio y el comportamiento de las diversas poblaciones del mundo. Como la demografía es la herramienta que nos ayuda para poder entender muchos comportamientos, muchos rasgos y características de cada una de las poblaciones. Ya para ser más puntuales y para profundizar más en el tema, vamos a hablar sobre la geografía humana. Este video va a estar dividido en tres partes. La primera parte vamos a hacer una definición sobre la geografía, una definición positivista. La segunda es cómo empieza o cómo surge la geografía humana. Y la tercera es realizar un empalme de esta definición de geografía humana con el taller que tenemos para la siguiente sesión de la clase. ¿Listo? Antes de dar la definición de qué es geografía de forma positivista, quiero que pensemos en el siguiente escenario. Hay una extinción de la humanidad. No queda ni un solo humano, ningún ser humano sobre la faz de la Tierra. La pregunta que quiero que hagan y que pausen este video después de que la realice unos 10 segunditos o 20 segundos es: si no existe ningún ser humano, sigue existiendo el mar, siguen existiendo las montañas, siguen existiendo las cordilleras. Pensemos esto por 20 segunditos y después de que después de que pensemos y reflexionemos acerca de esta pregunta, continuamos con el video. Listo, espero que hayan continuado con el video, que hayan podido reflexionar respecto a la pregunta que les hago, y vamos a hablar sobre el primer punto de este tutorial, que es ¿qué es la geografía? Resulta que la geografía es una ciencia bastante antigua. Los griegos, los filósofos griegos, son los primeros en hablar sobre la Tierra, son los primeros en reflexionar acerca de la composición física de la Tierra. Hay una definición que, si ustedes buscan por internet, es la primera definición que les sale de geografía, que dice: es la ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra en su aspecto físico, actual y natural. Entonces, esta definición, la geografía en un principio solamente se liga a la relación física, matemática, biológica, química del planeta Tierra, cómo la Tierra va cambiando a partir de estos compuestos. Ejemplo de esto es cómo las montañas, cómo las cordilleras se van transformando a través del tiempo, a través de las erosiones, a través de los sismos, a través de todos los moldeados de la superficie del planeta Tierra, y cómo se convierten hoy en la cordillera de los Andes. Resulta que esta definición estuvo vigente durante muchísimos años en la geografía. Todos los geógrafos apuntaban a hacer ese estudio físico, químico, biológico y matemático. Entonces, esa es la primera definición positivista de geografía, que es la que nos han enseñado en el colegio alrededor de nuestra infancia, y es la que vemos por lo general transcurriendo en muchos documentales, en muchos libros, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta ahora es: profe, ¿por qué empieza a existir la geografía humanista? ¿O qué diferencia hay entre la geografía humanista y la geografía positivista? La diferencia resulta ser abismal. En los años 60 empezó una corriente filosófica basada en el existencialismo de Sartre. Resulta que él puntualizaba de que ningún objeto puede existir si no se genera la existencia del hombre. Es decir, solo el hombre es el que le da sentido o existencia a los objetos que nos rodean. En ese orden de ideas, volvamos a la primera pregunta que les hice de reflexión en el video, y es pensar un poco si la existencia humana se acabara en algún momento determinado de la historia. ¿Seguirían existiendo el mar, seguiría existiendo las cordilleras, seguiría existiendo las montañas? La respuesta desde el existencialismo es que no. No existen porque existen solo porque el ser humano existe, y el ser humano es quien reconoce y quien nombra estos componentes del planeta Tierra. El mar se llama mar porque un hombre, un ser humano, decidió llamarlo mar, porque investigaron cuáles eran las composiciones químicas que tenía el mar, y a partir de esto empezaron a hacer muchas investigaciones. En ese orden de ideas, la geografía, tal como se había definido durante muchos años, tenía un faltante y un componente muy importante, y es que era el ser humano. Sí, podemos hablar de que el planeta Tierra tiene unas transformaciones geológicas, químicas y físicas,
pero el ser humano es quien le da vida a esas transformaciones, el ser humano es quien le da razón a esas transformaciones y el ser humano es quien en cierta parte y en gran medida empieza a transformar este paisaje, empieza a transformar este espacio y empieza a transformar todo lo que nosotros vemos alrededor, porque no podemos negar de que el planeta Tierra ha cambiado en un 100% desde la existencia del ser humano, que quien es quien lo empieza a entender y como lo empieza a entender, lo empieza a manipular, lo empieza a transformar y lo empieza a convertir en lo que conocemos hoy en día. De esta forma tenemos que el ser humano tiene un cuerpo que ocupa un espacio, ¿listo? El cual este cuerpo que ocupa este espacio necesita cambiarlo, necesita transformarlo a unas necesidades específicas. Los pensadores de la geografía humanista se dieron cuenta que no solamente el ser humano ocupaba un espacio dentro de nuestro planeta Tierra, sino que ese espacio iba acompañado de otros sentimientos. Entonces la geografía humanista no solamente se encarga de hacer la descripción de la relación de la transformación del ser humano, cómo este ser humano transforma el medio físico, sino que también se encarga de estudiar y analizar todas las emociones, todas las vivencias que se van construyendo a partir del espacio. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que usted vive en el punto A y su colegio queda en el punto B. Del colegio a la casa hay una distancia más o menos de 1 kilómetro. Usted va en el bus, va en el bus, ¿listo? ¿Qué pasa en ese espacio que usted transita todos los días, en ese kilómetro que hay de distancia entre el colegio y entre su casa? Pasan muchas cosas. Resulta que cuando usted va y recuerda cómo se transportaba usted para su colegio, recuerda que yendo para el colegio había una casa a la cual a usted le parecía muy bonita y quería siempre vivir en esa casa. Recuerda que 2 cuadras más adelante vivía su mejor amigo. Recuerda que siempre tomaba el bus con su hermano y que siempre los llevaban por 1.000 pesos. Recuerda que siempre que salían del colegio se comían un mango antes de llegar a la casa. ¿Eso qué genera? Genera que el espacio no solamente lo constituya el kilómetro de distancia que hay de su colegio a su casa, sino que el espacio lo construye también el ser humano, quien transforma ese espacio construyendo las casas, construyendo el colegio, vendiendo los mangos, pavimentando las vías, y que en ese lugar en donde el ser humano hizo una transformación física también hayan unos sentimientos, también hayan unos miedos, también hayan unas vivencias en donde, por ejemplo, un día usted comiéndose un helado por salir corriendo para alcanzar a su hermana, se cayó, todo el mundo se rió de usted y ya ese espacio usted no lo va a recordar como la diagonal 16F, sino que usted lo va a recordar como el lugar en donde usted se cayó por comer helado para correr y alcanzar a su hermana. Entonces, eso es lo bonito de la geografía humana, que nos permite entender el mundo en toda su complejidad, en toda su subjetividad, y que le permite al ser humano hacer otro análisis más profundo y más complejo de lo que es el espacio. La geografía humanista hace una reflexión muy bonita acerca de cómo se hace la relación del hombre y de su entorno físico. Cómo es necesario de que el ser humano transforme el entorno físico para adaptar su cuerpo y para tener un mejor estilo de vida. Y hasta ahí todo va bien. Pero resulta que el ser humano ha reducido todas sus relaciones sociales a lo económico. Y lo económico en este momento es producir más para obtener más ganancias, para obtener más rentabilidad. En ese proceso de mayor producción se genera una mayor extracción de recursos naturales, se genera una mayor transformación de ese ambiente, de ese espacio en el que nosotros nos encontramos, porque recordemos que todos los productos que nosotros consumimos tienen una base natural. Y al tener una base natural, para poderlos consumir necesitamos extraerlos, transformarlos y que se conviertan en el producto final, que es lo que estamos consumiendo. En ese orden de ideas, el ser humano ha transformado todo el espacio, todo lo que conocemos nosotros aquí como planeta Tierra, que ustedes lo ven acá atrás en un planisferio, lo hemos transformado a los intereses económicos del consumo exacerbado.
Y esto nos empieza a generar unas problemáticas bastante grandes en la sociedad, nos empiezan a generar unas transformaciones físicas, químicas del planeta Tierra, los cuales no estamos preparados porque el ser humano tiene una composición física y química natural que le permite resistir a unas condiciones del planeta Tierra, pero al cambiar las condiciones físicas y químicas del planeta Tierra, nosotros no estamos en la posición para poder soportar esto. En ese orden de ideas, vamos para el tercer punto del video, que es la guía que les preparamos. En esta guía que nosotros les preparamos, en el tercer punto, nosotros queremos que ustedes reflexionen acerca de cuál es la relación del ser humano con el planeta Tierra, con la extracción de recursos naturales, pero bajo un interés económico de consumo exacerbado. ¿Listo? Por esto, la guía está diseñada de esta forma, en donde se les van a poner a ustedes lecturas para que ustedes profundicen, analicen, reflexionen sobre los cambios que el ser humano ha realizado. Van a empezar con una lectura de los animales que están en vía de extinción. Espero que reflexionen mucho sobre esta lectura. Es pensar cómo el ser humano ha transformado el planeta Tierra hasta tal punto de tener animales que están en vía de extinción o animales que están extintos, como por ejemplo el dodo, ¿sí? O animales, hoy el oso polar, que se encuentra en vía de extinción por el calentamiento global, porque hemos consumido tantos combustibles fósiles que se van a la atmósfera del planeta Tierra, calientan el planeta Tierra, o más bien hacen un hueco en nuestra capa de ozono. Ese hueco permite que nuestro planeta Tierra se caliente a temperaturas bastante altas, lo que genera el derretimiento de los polos, y con este derretimiento de los polos pues estamos acabando con el lugar donde viven los osos polares. También vamos a encontrar sobre cómo se ha perdido la biodiversidad, porque el ser humano, por estar transformando los árboles en madera, en papel, por estar talando árboles para la ganadería extensiva, hemos perdido bastante diversidad. Gran parte del Amazonas está siendo talado para poder tener ganado allí. Hay muchos incendios, por ejemplo el último incendio en Australia, el incendio en los llanos orientales, que ha dejado nuestro espacio totalmente inhabitable, y no solamente inhabitable, sino con la pérdida de especies tan valiosas como lo es el oso polar, o de palmas, árboles, flores que existían, pero que por nuestra codicia y por este sistema capitalista de consumo exacerbado hemos perdido. La idea de este taller es que por favor reflexionemos mucho sobre esto. Este es un inicio de lo que vamos a ver a más profundidad con los siguientes talleres, con los siguientes videos, con las próximas reuniones que vamos a tener de forma virtual. Entonces es un abrebocas para lo que se viene. Sería muy interesante que empezáramos a investigar, que empezáramos a curiosear sobre el tema, porque definitivamente este espacio en el que nosotros vivimos, que nosotros habitamos y que hemos transformado para vivir mejor, se ha convertido en todo lo contrario, y hemos sido víctimas de nuestro propio invento. Hemos transformado el espacio hasta tal punto que ya no tenemos espacio, como lo vimos en China con la sobrepoblación, en donde hay personas que tienen que vivir en jaulas porque no tenemos espacio adecuado ni siquiera para vivir nosotros, donde también le hemos quitado el espacio a otros seres vivos, como por ejemplo los animales, en donde los hemos extinto, en donde le hemos quitado el espacio a las plantas, que son importantes para la energía de nuestro planeta Tierra, y en donde nosotros hemos generado una destrucción cada vez más acelerada de lo que nos rodea. Entonces, ya sabemos que la geografía, desde su parte positivista, solamente hacía el estudio de la Tierra en sus relaciones físicas, químicas, biológicas y matemáticas. 2, desde los años 60 empezamos a hablar cómo ese espacio lo transforma también el ser humano, y por qué el ser humano es importante para hacer el estudio de la geografía. Y 3, cómo este taller nos va a servir para empezar a explorar la geografía humanista, y nos va a servir para empezar a tener más conciencia, más análisis sobre lo que pasa en nuestro planeta Tierra y la importancia de empezarlo a cuidar y de empezar a cambiar nuestras prácticas. Entonces espero les haya servido este video.
Un abrazo para todos y para todas y nos estamos viendo en la próxima reunión.